Este estudio se basa en un texto en el libro de Malaquías, capítulo 1 y versículo 10, cuando Dios dice a los sacerdotes: no tengo complacencia en vosotros. ¿Por qué dijo eso? Bueno, él explica. En los primeros versículos de ese Malaquías, capítulo 1, él habla de cómo ellos estaban ofreciendo pan inmundo sobre su altar. El animal ciego, el animal cojo, el animal enfermo. Estaban así, de esta manera, menospreciando el nombre de Dios. Fue un insulto. Y él dice: no tengo complacencia en vosotros. Este texto enseña enfáticamente que Dios no acepta servicio defectuoso. Y si alguien está pensando: bueno, ese estudio es de allá del Antiguo Testamento. Malaquías 3, verso 6, yo, Jehová, no cambio. Dios no puede cambiar. No, Dios es eterno, Él es infalible, es el omnipotente, omnipresente, omnisciente, no cambia. Entonces, esta lección en cuanto a lo que Dios pensaba del servicio de los judíos es lección muy aplicable para nosotros en la iglesia de Cristo, que no podemos ofrecer a Dios un servicio defectuoso, algo despreciable. La Biblia en Levítico 22 y en Deuteronomio capítulo 15 describe ampliamente, ¿verdad?, cómo deberían ser los sacrificios que los judíos habían de ofrecer según la ley de Moisés. Y ampliamente en el Nuevo Testamento, Dios explica a nosotros, en la iglesia de Cristo, cómo debemos adorarle y servirle. Así para honrar, para glorificar, para agradar a Dios. Y no ofrecer servicio defectuoso. Hermanos, yo quiero leer un versículo, es lenguaje fuerte. Es lenguaje fuerte, Malaquías 2, 3, pero es Dios. Esto no es ni siquiera un profeta, es Dios hablando. Y dice: os echaré al rostro de los sacerdotes el estiércol de vuestros animales sacrificados, los animales enfermos. Bueno, Jesús usa el lenguaje fuerte. En Apocalipsis 3, 6, él dice a una iglesia de Cristo en Laodicea, dice: por su tibieza, por su indiferencia, su negligencia, os vomitaré de mi boca. Ahora, si hablamos así nosotros en predicación, la gente va a decir que: oh, hermano, eso no es lenguaje aceptable. Ok, espérese. Estoy insistiendo, estoy repitiendo. Este texto en Malaquías 2, 3 es Dios hablando. Y Apocalipsis 3, 16 es Jesús hablando. ¿Y quién desea criticar a Dios o a Cristo? Y Dios dice: mejor cerrar las puertas. Él hubiera dicho a Jesús, desde luego, estaba diciendo lo mismo a la iglesia en Laodicea, y había otros. En las 7 iglesias de Asia que él envía esas 7 cartas,
también. Él menciona varias cosas que si persistían en aquellas enseñanzas falsas y otras prácticas mundanas, dice Cristo hubiera dicho lo mismo: te vomitaré de mi boca y mejor cerrar las puertas. Y podría decirlo a nosotros. Hay que aprender esta lección muy bien que tenemos aquí en Malaquías. ¿Se acuerda David? En 2 Samuel 24, David iba a ofrecer sacrificios y le querían regalar. Le querían regalar cosas que ofrecer. Y dice, no, yo no voy a ofrecer a Dios lo que no me cuesta nada. Él quería ofrecer con sacrificio. Y es la palabra que prevalece, hermanos, a través de la Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ofrecer sacrificios a Dios. Esa palabra se usa mucho en el Nuevo Testamento. Vamos a citarlos. Ok, comenzando con Cristo, el sacrificio perfecto. La Biblia habla de él como el Cordero. Cordero, eso nos hace pensar en el sacrificio, el Cordero sin mancha y sin contaminación, un servicio perfecto. Y desde luego se requería para lograr su propósito de ser expiación por los pecados del mundo. Sacrificio perfecto. Y luego Jesucristo, hablando con Pedro del trabajo con los miembros de la iglesia, nos llaman corderos. Nos llaman corderos. Cuando él dice confirmar a sus hermanos, está diciendo alimentar mis corderos. Hablando de sacrificios, y hermanos, este lenguaje del Antiguo Testamento, yo busqué en la concordancia para ver cuántos de esos términos se usa en el Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, sacerdotes, sacrificios, ofrendas, y todo eso que indica lo que deberían ofrecer a Dios, pero de una manera para honrar a Dios y para glorificar a Dios. Y los mismos términos se usan en el Nuevo Testamento espiritualmente. Los cristianos somos sacerdotes. Tenemos sacerdocio espiritual. Nosotros en la iglesia debemos ofrecer sacrificios espirituales, como por ejemplo los actos de culto. Entonces, al ofrecer todo, en primer lugar, obedecer al Evangelio de acuerdo a las instrucciones de Cristo y los apóstoles, del corazón, obedecer estos mandamientos. Primero que todo, oír el Evangelio con ojos bien abiertos. Oír. Y esto produce fe. Y que sea fe genuina. Fe verdadera. Convicción. Y esa palabra es activa. Es muy obvio. Encontrando la palabra fe a través de la Biblia es palabra activa. Porque si no tiene obras, dice Santiago, pues es muerta, no vale nada. Así es que la fe, y esa fe nos mueve a arrepentirnos. Y hermanos, conviene explicar muy bien esta palabra. Es muy fácil decir a la gente en conversa que, pues el Evangelio es sencillo, el Evangelio es entendible. Bien dicho, pero hay que explicar esta palabra de arrepentimiento. Hay que
explicar cómo debe haber corazón contrito, tristeza según Dios, que seamos como los del día de Pentecostés, que fueron compungidos de corazón y preguntando, pues, ¿qué haremos? Eso es arrepentimiento. Y lo vemos en los casos de conversión a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas 13:3. Sin arrepentimiento, si uno no se arrepiente, perece. Va a perecer. Y luego, confesar a Cristo. Hermanos, esto necesita mucha explicación para que sea aceptable, para que no sea defectuosa, para que sea la confesión como el Señor enseña. Y esa confesión es que Cristo, siendo el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios, Emmanuel, Dios y hombre. Tuvo que ser hombre para llevar a cabo su ministerio y para dar su cuerpo, su vida en Calvario, como sacrificio por los pecados del mundo. Y era un sacrificio del Cordero de Dios sin mancha, sin contaminación. Sacrificio perfecto. Y es ejemplo para nosotros, ¿verdad? Y luego los apóstoles imitaron a Cristo. El apóstol Jacobo, sacrificado, a Hechos 12, por el rey Herodes. Pablo fue azotado, encarcelado. Él dice en 2 Timoteo 4:6, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Esteban no era apóstol, pero él fue sacrificado. Cuando él predicó la verdad a los judíos, lo apedrearon, lo mataron. Él fue un sacrificio ofrecido a Dios. Los apóstoles azotados, encarcelados, ellos sí eran como sacrificios aceptables. No eran sacrificios defectuosos. Dios no tiene complacencia, pues, si no obedecemos al Evangelio de corazón, de acuerdo a la palabra de Dios, como ya he explicado, oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo, ser bautizado. Y el bautismo, la palabra bautismo es palabra griega, es palabra no traducida. La palabra bautismo es la palabra inmersión. Como vemos el bautismo ahí de Juan el Bautista y de Jesús y de Felipe cuando bautizó al etíope. En agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para, Hechos 2:38, para el perdón de pecados. Y los que practiquen algo llamado bautismo, si no es de acuerdo a lo que la Escritura enseña, cada paso, entonces es un servicio defectuoso y Dios no lo acepta. Pero bautismo es nada más un símbolo, es una figura, ya estamos salvos por la fe sola. Ese llamado bautismo no vale nada. Eso no es bautismo bíblico. Y desde luego no somos salvos por la fe sola. Esa es doctrina falsa. Muy bien, entonces, los tales son añadidos a la iglesia de Cristo, la que Él edificó, Mateo 16:18, la iglesia, la única, por la cual Él derramó su sangre, Hechos 20:28, la iglesia que fue establecida el día de Pentecostés es la única iglesia de la Biblia.
La Biblia no habla, en ninguna parte no habla de las iglesias establecidas después del primer siglo por los hombres y mujeres. La católica, bautista, luterana, episcopaliana, metodista, infinidad de iglesias que los hombres han establecido, que ni se mencionan en la Biblia. Importantísimo que enseñemos, expliquemos muy bien cómo es la identidad de la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Ven ustedes? Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. ¿Verdad? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Apocalipsis 1:6, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, el servicio que la iglesia ofrece a Dios para adorar a Dios en espíritu y en verdad tiene que ser exactamente conforme a la enseñanza, la instrucción, todo detalle que encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, cantar himnos. Efesios 5:18, Colosenses 3:16, cantar himnos. Estamos adorando a Dios, pero que lo hagamos, hermanos, de corazón, entendiendo la letra, meditando sobre la letra, sobre lo que estamos diciendo, alabando, enseñando, exhortando, lo que sea, el mensaje del himno, cantar el himno de corazón, entendiendo lo que estamos cantando, meditando sobre eso. Porque Dios conoce el corazón. Él sabe si es un servicio aceptable o si es nada más cosa de rutina y que cosa que uno hace así, pues, digamos, con negligencia. Entonces, predicar, enseñar, desde luego, los predicadores, hermanos, tengamos cuidado. Hace unos 2 domingos, mi compañero aquí en Odessa, Texas, el hermano Israel Zavala, él predicó un sermón sobre eso de Malaquías cuando está diciendo que aquellos judíos estaban menospreciando el nombre de Dios y cómo lo hicieron. Y después del sermón, le dije, hermano Israel, este sermón es un ejemplo de un servicio perfecto, un sermón excelente, bíblico, bien predicado y de mucha edificación para la iglesia. Y hermanos, todos, les estoy exhortando, predicadores, también maestros, maestras, prepárense bien y presentarlo de la manera más perfecta posible. Porque estamos adorando a Dios, el Creador, el Todopoderoso, el que nos da vida y salud, el mismo aliento. Estamos dando lo mejor a nuestro Dios. Sí, hermanos, los sermones y las clases, muy, pero muy importante que aprendamos la lección de Malaquías capítulo 1. Recuerde, Mateo 3:6, yo Jehová no cambio.
como él observaba el servicio de los judíos y como él hablaba con ellos, lenguaje así fuerte, lenguaje duro. Así habla la iglesia de Cristo, como ahí en Laodicea. Y no queremos que Dios diga, no tengo complacencia en ustedes. Yo no acepto su servicio el domingo. Ustedes se reúnen y no lo acepto. Porque es un servicio defectuoso. No es de corazón, no, hay desorden en la iglesia, hay así cosas que no son bíblicas. El orar. En cada servicio ofrecemos oraciones a Dios. Los hermanos escogidos para dirigir la oración, que mediten, que piensen de antemano. ¿Qué van a decir? ¿Cómo alabar a Dios? Dar gracias. Hacer peticiones apropiadas. Sí, requiere estudio. Hay que estar preparados para orar correcta y también a diario, ¿verdad? Participar de la cena. ¿Se acuerda lo que dice Pablo? A los corintios, ellos no estaban observando la cena correctamente. Y Pablo les dice, están comiendo y bebiendo no para lo mejor, sino para lo peor. Están comiendo y bebiendo juicio contra sí mismos. Así es que mucho cuidado. Meditación seria en lo que estamos haciendo. Meditación sobre la muerte de Cristo. Y pensando, dando gracias por el pan y por la copa, porque esto es comunión con el cuerpo y sangre de Cristo. Y luego la ofrenda, ustedes saben, predicamos todo el tiempo, Dios no acepta sobras. No, Él no acepta sobras. Él no especifica el porcentaje. El diezmo era de la ley de Moisés, pero según Dios nos haya prosperado, y nos ha prosperado con abundancia. Y como hemos recibido con abundancia, debemos ofrendar con abundancia y de corazón, con alegría, con gusto. Ofrecer un servicio completamente aceptable a Dios. Y luego, hermanos, para concluir, y esta parte de este estudio es de suma importancia. Si ya lo están practicando en las congregaciones donde ustedes son miembros, Dios les bendiga. Les felicito. Dios les bendiga. Pero quiero mencionar que adoramos a Dios no solamente el domingo y miércoles. Adoramos a Dios todos los días. Debe haber servicio en el hogar. Adorar a Dios en el hogar. Cantar himnos, orar como familia. Estudios bíblicos. Un hermano aquí en la iglesia en Odessa, el hermano Fabián López, uno de los ancianos, él dice, él sugiere, después de cenar, mover los platos y traer himnarios y Biblias. Y es lo que recomiendo. Hermanos, todo el día, toda la mañana, toda la tarde, es trabajo, escuela, tantas cosas que son para esta vida. Son asuntos terrenales, ¿verdad? Y luego ya nos juntamos para la cena. Y después de la cena, ¿qué? Pues todavía hay tareas de escuela, hay segundo empleo, hay estudiar la Biblia, ofrecer adoración a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
¿Cómo? Hermanos, es muy razonable, por lo menos, una hora de estudio bíblico y de cantar himnos y orar a Dios con la familia. Y esto es importantísimo para enseñar a los hijos. Yo estaba predicando en esos días el sermón de Manasés. ¿Se acuerda que Manasés a la edad de 12 años llegó a ser rey de Judá? Ok. Manasés, él tuvo 12 años de edad. Él tenía un padre, Ezequías, bueno, muy buen rey, ejemplar, reformador, todo eso. Pero Manasés no le siguió. Él fue con los paganos practicando toda clase de apostasía, prácticas abominables, de las más abominables. Y me pregunto, ok, comparar Manasés con Timoteo. Pablo dice que desde la niñez, ¿se acuerda? 2 Timoteo 3:15, desde la niñez has sabido las Escrituras. Y 1:5, tenía madre y aún abuela, fieles, cristianas, que sí, sin duda estaban enseñando a Timoteo a diario. Y Timoteo llegó a ser un compañero muy fiel y fuerte, un compañero de Pablo en el ministerio del Evangelio. Recordar, hermanos, el ejemplo, comparar Manasés con Timoteo. Muy interesante. Y ustedes deben aceptar la triste verdad de que muchos de los hijos de los hermanos, miembros de la iglesia de Cristo, ya llegando a ser jóvenes, comienzan a alejarse. Tienen amigos mundanos y quieren ir con el mundo y se alejan de la iglesia y aún practican los vicios así más feos. ¿Qué pasó? ¿Fueron enseñados como Timoteo desde la niñez? Hermanos, el niño puede aprender las Escrituras. Claro que sí. Hablarles de Dios, el Creador, hablarles así, enseñarles la Biblia, los dos pactos y que la vida, el ministerio de Cristo y sobre todo muerte, sepultura, resurrección y luego la identidad de la iglesia, los 5 actos de culto y todo lo que está involucrado en llegar a ser cristiano y ser fiel cristiano practicando la santidad. Esto requiere enseñanza diaria. Eso no es de vez en cuando. No. El domingo y miércoles en la iglesia es indispensable, pero no es suficiente. Porque hay muchos niños y jóvenes que asisten más o menos allá durante la niñez y la juventud, asisten. Y luego ya van al mundo. Pablo habla de una fe genuina. Una fe genuina. Así es que al enseñar a sus hijos cada día, siempre insistir en que ellos repitan la lección. Después de presentar una lección, tener tiempo, apartar tiempo para que cada hijo, cada hija repita la lección como enseñanza, como creencia propia, como convicción propia. Enseñar la lección como si estuvieran enseñando a sus amigos y compañeros de la escuela o cualquier lugar. Repetir, y también en las clases bíblicas en la iglesia, lo mismo.
En las clases bíblicas los maestros y maestras deben en la clase dar lugar, tiempo, para que cada cada joven, cada niño que repiten la lección para sea expresión de su propia fe, su propia convicción, para así seguir fieles en el servicio de Dios. Bueno, ya es media hora. Yo quiero terminar. Yo creo que ya he tocado los puntos principales en este estudio. No tengo complacencia en ustedes. Hermanos, si nosotros, como miembros de la Iglesia de Cristo, en primer lugar, habiendo obedecido al Evangelio, y somos añadidos a la iglesia, y adoramos fielmente en la iglesia, asistir los servicios y participar y todo de corazón. Y luego, cada día en el hogar, también tener estudios bíblicos. Y una noche de la semana, por ejemplo, el jueves o el viernes, invitar a los inconversos, enseñar a los inconversos en el hogar es el medio muy eficaz de convertirles, porque usted puede así, de una manera informal, sentados a la mesa con Biblias abiertas, usted puede estudiar con ellos sus creencias, sus opiniones, sus dudas, sus preguntas. Ahí en ese ambiente informal es medio efectivo. Muchos hermanos y hermanas dirán, ajá, así yo fui convertido. Exactamente, de esa manera. Porque los visitantes pueden asistir a los servicios y pueden oír sermones excelentes y todo eso por algún tiempo y no obedecer. Pero ahí en el hogar, sentados a la mesa aprendiendo el Evangelio muy bien y así explicando sus dudas y todo eso, y ellos se convencen y muchas veces ellos ahí mismo dicen, ya, estoy listo, vamos, yo quiero obedecer. Eso es una práctica común y eso es agradable con Dios. En eso él sí tiene complacencia. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Y siempre les estoy recordando que estos estudios estoy enviando por email a todos los que los piden. Y mi dirección es mi nombre, Wayne Partain número 1, @gmail.com. Con todo gusto se los mandamos. Muchas gracias y Dios les bendiga.